Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Dios les guarde, mis hermanos. Como siempre, es un gusto poder saludarlos el día de hoy. Y si trajo su escritura, quiero que vaya por favor al libro de Hechos. Hechos, capítulo 2. Comenzamos a estudiar hace unas semanas el libro de Hechos. Así que si usted nos escucha por primera vez, lo motivamos para que nos siga escuchando, nos siga acompañando en el estudio de este libro. Y aunque hoy vamos a estar meditando solamente en 2 versículos, quiero que leamos la sección completa de la predicación o del cuerpo del mensaje que va a dar el apóstol Pedro. ¿Lo tiene? Versículo 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29.
Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dios, el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, oh Dios, que ella pueda hallar cabida hoy en cada corazón. Señor, que aquellos que te conocen hoy puedan ser fortalecidos por medio de tu palabra. Y aquellos que no te conocen hoy puedan ser confrontados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que hoy puedan llegar a conocerte. Señor, obra en la vida de cada niño, cada joven, de cada adulto. Señor, y que tu palabra cumpla ese propósito por el cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Como ya lo hemos visto, estamos estudiando el primer sermón que el apóstol Pedro predicó en respuesta a la doble reacción que tuvieron aquellos que vieron o que fueron testigos de lo que estaba pasando en el Pentecostés. Pedro responde con claridad y firmeza frente a aquellos que se burlaban y frente a aquellos que preguntaban: ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y les dijo que lo que estaba pasando aquí fue lo que había dicho el profeta Joel, y luego añade que esto está pasando en los últimos tiempos. Desde el versículo 14 al versículo 21, que estudiamos la semana pasada, dijimos que lo podíamos identificar como la introducción al sermón que el apóstol Pedro iba a dar. Ahora llegamos a la parte que podemos llamar el cuerpo del sermón. Ya el apóstol introdujo el sermón, ahora va a hablar del sermón. Y algo interesante que podemos notar es que este sermón va a estar enfocado en la exaltación de Cristo como Señor, como el centro de todo. Y esto nos lleva a pensar que en toda predicación, y creo yo que en todo estudio de la palabra, Jesús debe ocupar el lugar principal de cada enseñanza que tengamos. Cuando la predicación se limita o el estudio se limita simplemente a decir cómo vivir una mejor vida, o cómo hacer las cosas mejores, o incluso si son enseñanzas bíblicas, pero sacamos a Cristo de esa enseñanza, estamos perdiendo la esencia del sermón. Ahora, con eso no estoy diciendo de que tengo que estar diciendo Cristo, 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 para que sea un sermón centrado en Cristo. No, no es eso lo que se está diciendo. Está diciendo es que todo lo que se está enseñando tiene que llevarnos ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces el Espíritu Santo transforma corazones
Y la Escritura nos dice claramente en Corintios que Dios en su sabiduría estipuló que el único medio para salvación es a través de la predicación fiel de la palabra de Dios. No hay otra forma. No es por las canciones. No hay otra forma. Las personas no llegan a Cristo simplemente por escuchar datos o información acerca de Jesucristo. Llegan a Cristo cuando se les anuncia el mensaje del Evangelio con claridad y autoridad. El mensaje del Evangelio es la vida del Señor Jesucristo. El Evangelio es la muerte del Señor Jesucristo. El Evangelio es la resurrección del Señor Jesucristo. El Evangelio es la ascensión o exaltación del Señor Jesucristo. Y el Evangelio es el regreso del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro hace un anuncio extraordinario con la dirección del Espíritu Santo aquí, al llevar a estos creyentes a que lo que está pasando en ese momento es parte de lo que Dios había prometido por medio del profeta Joel, y que ahora ya estaban siendo testigos de ello. Todas las profecías apuntaban a Cristo. Y algunas de las cuales, como mencionamos, en este momento no se estaban cumpliendo, se cumplió parcialmente, pero cuando Jesucristo regrese por segunda vez se cumplirá en su totalidad. Ahora, este mensaje para este grupo de personas, los primeros oyentes, era crucial para ellos. Usted preguntará ¿por qué? Porque ellos llevaban años, siglos, esperando al Mesías ¿qué? Prometido. Anhelaban la restauración de Israel, querían justicia, ese reino establecido por Dios. Sin embargo, cuando Jesús llegó, el Mesías prometido, ¿qué pasó? No lo recibieron. Muchos de ellos lo rechazaron porque no cumplía la imagen que ellos tenían en su mente de ese Mesías. Y esto puede ser peligroso porque muchas veces nosotros los seres humanos nos pasa lo mismo que este grupo de religiosos. Nos hemos formado un Jesús en nuestra mente y no el Jesús de la Escritura. Y empezamos a tener problemas. Ellos esperaban ¿a quién? Un libertador político. Un Mesías que formara un ejército y derrocara el poder de romano y ellos estuvieran libres. Esa era la imagen del Mesías de ellos. Pero el Mesías que Dios Padre envió nunca prometió eso. Era un Mesías libertador ¿de qué? Del pecado. De la esclavitud que teníamos del pecado, no la esclavitud militar. Entonces en Pentecostés Dios prepara el terreno de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo desciende, presenta algunas señales, la multitud se amontona y cuando la multitud se amontona empiezan a escuchar que les hablan de las maravillas de Dios en su propio idioma. Estaban listos para la predicación. El apóstol comienza a hablar y ahora en los versículos 22 al 36 el apóstol empieza a hablar del Mesías. Decirles que los tiempos mesiánicos que ellos estaban esperando ya habían llegado y que tristemente algunos de ellos ni cuenta se habían dado de lo que estaba pasando. Entonces en estos versículos vamos a hablar de la exaltación de Cristo. Y yo quiero que note algo, ya usted quizás lo vio en su bosquejo. Hay 4 puntos que miramos que podemos ver en el cuerpo del sermón del apóstol Pedro. Si quizás lo vieran nuestros maestros de homilética dirían, porque ellos dicen, todo buen sermón tiene que tener 3 puntos. Bueno, el de Pedro aquí tenía 4. La vida de Jesús en el versículo 22, la muerte en el versículo 23, desde el versículo
digamos 23, aunque puse 22, hasta 32 nos habla de su resurrección. Y versículo 33 al 35 nos habla de su exaltación. Así como usted ya comprenderá, entonces vamos a mirar esto en 4 puntos. La idea era ver los 4 puntos hoy, pero vamos a ver nomás 2 entonces. Y si no da vida, vemos los otros 2 la próxima semana. Versículo 22 comienza diciendo: varones, para que miremos el primer punto, la vida de Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Al comenzar el mensaje, hablando de la vida de Jesús, el apóstol presenta 2 señales de entrada fundamentales. Y lo primero que dice es que Dios fue quien aprobó al Jesús o al Mesías y que ellos fueron testigos. Eso es interesante, porque según ellos, los que tenían que aprobar el Mesías eran ellos. Que el Mesías se acomodara a lo que ellos pensaban. Pero el apóstol Pedro está diciendo: no, el que lo aprobó es Dios. Y si ustedes ponen atención a todo lo que ha pasado, ustedes son testigos de lo que está pasando. O sea que nadie podía alegar allí ignorancia. No, es que yo no sabía. Por eso Pedro les habla y les dice: varones israelitas. Y dice: oíd mis palabras. O sea, pongan atención. Y luego hace algo interesante. Lo llama Jesús Nazareno. Ahora Pablo, ahorita voy a esto. El apóstol Pedro se dirige al pueblo de Israel, a los judíos, porque Cristo vino inicialmente a ellos, ya que Israel había sido el instrumento que Dios había determinado para bendecir a las naciones, pero ellos se encerraron en sí mismos y creyeron que era únicamente para ellos. La escritura luego más adelante nos muestra que Dios, tanto de gentiles, o sea, y judíos, hizo que un solo pueblo, derribó la pared de separación que había. Pero mire que lo llama aquí Jesús Nazareno. Y usted dice: ¿qué tiene que ver esto? Bueno, porque el término nazareno, ellos lo usaban como ¿qué? Desprecio. Era un pueblo, Nazaret, un pueblo pequeño, era un pueblo sin importancia, y muchos nunca pensaban que de allí podría salir el Mesías. Es más, Juan capítulo 1, versículo 16 dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, es el mismo nombre que luego le publicaron a Jesús de Nazaret, rey de los judíos, cuando estaba en la cruz. O sea, que era una burla. Padre toma ese nombre y lo usa con la intención de llevar a estos hombres a entender que las cosas no funcionan como nosotros los seres humanos pensamos que deben funcionar, sino que funcionan de acuerdo al plan de Dios. También nos habla de la humildad de Cristo, quien siendo Dios se humilló hasta lo sumo para hacerse un hombre y nacer de una forma como la que tú y yo nacemos. Ahora luego Pedro añade: varón aprobado por Dios. Ahora esta idea encierra, o esta frase encierra 3 ideas principales o importantes. Primero, que Jesús fue exhibido por Dios. Es decir, el Padre lo presentó públicamente. Si no entiende mucho la palabra exhibido, fue presentado entonces por Dios, públicamente delante del pueblo. Su vida no fue escondida, ¿no? Bueno, quizás sus primeros 30 años, pues no sabemos mucho, solo lo que pasó cuando tenía 12 años.
pero cuando empezó su ministerio, Dios lo puso a la vista de todos para que todos vieran. Segundo, Jesús fue probado por Dios. Es decir, Dios Padre dio evidencia clara y suficiente que Jesús era lo que decía que era. No se trató simplemente de palabras vacías, sino de pruebas visibles, reales, que confirmaban su identidad. Y lo tercero es que Jesús fue proclamado por Dios. El mismo Padre declaró que Jesús tenía el derecho al más alto honor. Lo señaló como su hijo. Lo señaló como el Mesías prometido. Para que ellos, por estar cegados en la dureza de su corazón, no lo vieran, es otra historia. Pero Dios lo presentó claramente. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Pedro da la respuesta del versículo 22. Pedro responde diciendo, ¿lo hizo cómo? Con maravillas, con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. La vida de Jesús estuvo acompañada de milagros o evidencias milagrosas. Sanó enfermos, dio vista a los ciegos, restauró paralíticos, alimentó multitudes, levantó muertos. Estas obras no eran simplemente actos de mera bondad, como alguien podría pensarlo. No, eran señales claras de que Dios estaba obrando a través de él, de que Dios estaba respaldando lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Por eso fue que Nicodemo, usted recordará, los que han leído la historia de Nicodemo en Juan capítulo 3, recordará que Nicodemo, que era uno de los altos líderes religiosos, le dijo al Señor Jesucristo, Jesús, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no estuviera, ¿qué? Digo, ellos sabían intelectualmente. Porque una cosa es saber intelectualmente y otra cosa es saber espiritualmente o entender espiritualmente. Entonces, el apóstol Pedro usa esas tres palabras, ¿no? Prodigios, lo podemos entender como la naturaleza sobrenatural de su obra. Esa palabra se refiere a la naturaleza de la obra que Jesús realizó. Estos prodigios mostraban que Jesús no actuaba en poder humano, sino que actuaba con el poder del Dios Todopoderoso. Lo otro que encontramos son las maravillas, es decir, el impacto que presenciaban en aquellos que las miraban. Ellos se asombraban, se sorprendían, pero las maravillas eran con la intención de captar la atención. Esa era la intención, era captar la atención. Y señales, lo podemos entender, es como el propósito espiritual de los milagros. Había un propósito, no era simplemente por hacerlos. Siempre tenían cada señal que Jesucristo hizo un propósito espiritual y era guiar a las personas hacia ¿qué? Hacia la verdad. Ese era el final en sí. Cada señal que Jesús hacía apuntaba a esa realidad. Ustedes recuerdan, Pedro le recuerda, que ese Jesús de Nazaret no se trataba de un desconocido lejano. Ellos sabían que había vivido entre ellos, que había caminado por sus calles, que había predicado grandes sermones, que la gente lo seguía. Y sus milagros nunca fueron una simple demostración de poder para exhibir lo poderoso que él era. Cada obra apuntaba a una verdad que él quería enseñar. Por ejemplo, cuando él alimentó a la multitud en Juan capítulo 6,
después de llamarlos, los llama a que lo escuchen y después de haberles alimentado les dice, bueno, yo soy el pan de vida. El propósito no era únicamente llenarles el estómago, era llevarlos a entender de que Él era el pan de vida. Y que de la misma manera como saciaron hasta que se cansaron con un pedazo de pan, cuando tú comes o crees en Cristo, tu vida es saciada. No necesitas más nada. Cristo es suficiente en sí mismo. Ahora, otro ejemplo, cuando resucitó a Lázaro. No se quedó solo en el milagro, es más, le avisaron con tiempo y dijo, tranquilos, que Lázaro no le va a pasar nada, duermen tranquilos. Apareció cuando ya estaba certificado 100% que estaba ¿qué? Muerto. Lo levantó y después les dice al final, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo muchas veces enseñaba primero y luego confirmaba la verdad con una señal. Otras veces hacía la señal primero y luego explicaba su significado. Pero siempre había una conexión entre los milagros y una verdad espiritual. Él no hacía sanidades para hacer algún show, sino para enseñar una verdad espiritual. Por eso el apóstol Pedro dice que fue un varón aprobado por Dios en todo lo que hizo. Y cuando miramos los milagros que hicieron los apóstoles, de ahí en adelante, los apóstoles, porque más nadie hacía milagros, los reto a que los encuentre. Solo los apóstoles. ¿Era para qué? Para certificar que el mensaje que ellos estaban haciendo provenía ¿de quién? De Dios. Pero eso es otro tema. Entonces Pedro lo dice claramente en el versículo 22, que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos los sabéis. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro aquí? Está confrontando directamente a los oyentes. O sea, nadie puede alegar ignorancia. Ellos vieron las obras, ellos escucharon sus palabras, ellos presenciaron el poder actuando a través de Jesús. O sea, el rechazo a Jesús no era por falta de información. El rechazo a Jesús era consecuencia ¿qué? A su corazón endurecido y que ellos amaban su pecado o que ellos amaban el sistema religioso que ellos habían montado en su mente. Oh, qué peligroso es montarse uno en su sistema religioso alejado de la Escritura. Así que aquí el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, los convence de pecado. De que pecaron contra la luz que les fue enviada. Que pecaron contra la evidencia clara que Dios les presentó una y otra vez durante 3 años y medio. Es decir, no tienen excusa. Es como usted al salir de este lugar, si usted se va de este lugar y más nunca escucha un sermón, usted ya no va a tener excusa. Aunque se vaya en este mismo momento y diga, no quiero escuchar más. Bueno, delante de Dios ya nunca más tendrás excusa. Y es más, y si no escucha a nadie ningún sermón, tampoco tiene excusa, porque la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, Dios te está hablando a través de toda la creación. Yo existo, ven a mí, búscame. Así que no hay nadie que tenga excusa. Entonces, a lo largo del sermón del apóstol Pedro, mantiene esa verdad central. Fue Dios quien lo hizo. Fue Dios el que obró los milagros. Fue Dios el que levantó a Jesús de entre los muertos cuando lo miramos más adelante. Fue Dios el que los exaltó a la diestra del Padre. Fue Dios el quien lo estableció como Señor. El plan de la salvación, de la redención, está en manos de Dios. Y su vida fue demostrada claramente en todo lo que hizo. Esto nos lleva al segundo punto, y es la muerte del Señor Jesús. Versículo 23.
a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, este versículo es profundo y quiero que nos detengamos por un momento con cuidado, que podamos entenderlo. Fíjense primero que dice, a este, está hablando de quién, de Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto nos muestra algo interesante, porque todos los que sabemos o que han conocido un poco de la historia, nos lleva a pensar que estos líderes religiosos pensaban que estaban logrando la hazaña más grande que se puede lograr. Nos estamos librando de Jesús. Todo ha terminado. Nos estamos quitando de encima a este alborotador que está desbaratando todo nuestro sistema religioso de creencias. Lo está desbaratando, nos lo hemos quitado de encima. Pero ¿qué hace Pedro aquí? Pero le dice, como diría mi hermana, un momento, pueblo. Mi hermana en Cristo, porque yo hermana no tengo. Bueno, mis cuñadas, pues podemos verlas como hermanas. Otoy. Pedro le recuerda, volviendo aquí a lo que estamos, pero Pedro le recuerda que todo estaba dentro del plan de Dios. Que Dios había predeterminado su muerte. Y ellos, sin saberlo, solo cumplían la voluntad o el plan de Dios. Hermanos, Jesús y amigos, Jesús no fue una víctima. Su muerte no fue un accidente. Su muerte tampoco fue un fracaso. Fue parte del plan predeterminado o determinado de Dios. Juan capítulo 19, el Señor Jesús le dice a Pilato, y le dice, Pilato, perdón, déjame, yo lo miro porque yo, para no decir otra cosa. ¿Qué dije? 19. Ok, estoy, capítulo 19, versículo que dije, 10, ok. Oh, sí. Entonces Pilato le dice a Jesús, ¿no me quieres hablar? Y Pilato, lleno de prepotencia, le dice, ¿no sabes que tengo el poder para quitarte la vida? O sea, Pilato no presumiendo, no sabes que yo tengo el poder para quitarte la vida. No, muy valiente, ¿no? Pero cuando estuvo frente al pueblo se acobardó y dijo, ¿a quién quiere que le suelte? Claro, es que uno es valiente cuando alguien está amarrado y atado, pues entonces, ay, sí somos valientes, ¿no? Como cuando estamos con todos nuestros compañeros, entonces, ay, sí somos valientes, con todos queremos pelear, pero cuando estamos solitos, así ya nadie dice nada. Pero bueno, es otro tema. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 11. Le dice, no tienes ningún poder a menos que el Padre te lo dé. O sea, no presuma de algo que usted no tiene. Usted tiene ese poder porque mi Padre se lo dio. Hermanos, Jesús murió, sí, pero no porque fue débil o porque fue indefenso. Murió porque Dios lo entregó según su plan soberano.
La palabra, volviendo a Hechos, que dice a este entregado, indica que Jesús fue puesto en manos de sus enemigos. Fue puesto en manos de sus enemigos. Dios lo permitió como parte de su voluntad y su propósito. Y la expresión que encontramos allí, por el determinado consejo o plan determinado, significa que Dios estableció y delimitó lo que debería suceder. Todo está ordenado desde la eternidad. Vaya conmigo a 2 Corintios 1:9. Timoteo, perdón. Dije Corintios, ¿cierto? Oh, perdón. Por mi culpa. Estaba pensando en otra idea y entonces me traicionó el subconsciente. 2 Timoteo, capítulo 1:9. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, que dice, antes de los tiempos de los siglos. Antes de que existiera el mundo, Dios sabía que habría una cruz, que habría personas y eventos que llevarían a Jesús a morir por el pecado del mundo. Entonces la muerte de Cristo no fue un accidente, fue parte del plan de Dios para nuestra salvación. Era la única forma, porque la justicia de Dios requería el pago del pecado. Y entienda esto, los seres humanos somos pecadores y por consecuencia del pecado somos culpables delante de Dios. Alguien tiene que pagar. No, la gente dice, ¿y por qué Dios simplemente no perdonó a todo el mundo? ¿No era más fácil? No, porque si Dios perdona a todo el mundo así como si nada hubiera pasado, Dios está violando su propia ¿qué? Justicia. Porque la justicia dice que alguien tiene que pagar por lo que se hizo. Perdonar así no es justicia, es violar la justicia. Pedro enfatiza, de hecho, en Hechos capítulo 4, usando el Salmo 2, para mostrar que aún los hombres, aunque los hombres se levantaron contra Jesús, Dios estaba dirigiendo todo. Mire, vaya a Hechos capítulo 4, versículo 26, lo estudiaremos más adelante, y versículo 28 al 28. ¿Lo tiene? Y ahí está citando el Salmo 2, uno de los salmos mesiánicos. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno en contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahí está describiendo todo lo que hicieron. Todos los que se reunieron, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles que estarían ahí involucrados y el pueblo de Israel que también gritaban, crucifíquenlo. ¿Para qué? Dice el versículo 28. Para hacer con tu mano, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. No importa cuánto los hombres crean que están controlando la historia. Dios usa los planes malos de otros para cumplir sus propósitos. Eso no está diciendo que Dios aprueba el mal, simplemente usa lo que ellos están haciendo. Y este evento lo vemos en la vida de José, ¿de acuerdo? Y José dijo, ustedes pensaron mal para mí,
Y Dios usó eso para bendecirnos. Y hasta ellos fueron bendecidos por esa maldad. Ahora, pero esto no quita la responsabilidad de ellos. ¿Ellos actuaron mal? Sí. ¿Dios lo usó para cumplir su propósito perfecto? Sí. Pero ellos eran responsables. Por eso el apóstol Pedro le sigue diciendo, versículo 23. Prendisteis, matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora, quizás no lo dice muy claro la Reina Valera, pero mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Lo traduce de esta manera. Ustedes lo ataron, lo entregaron a los romanos para que lo mataran. El apóstol Pedro, el que antes se escondió por miedo a que lo mataran, se para ahora delante de toda esta multitud, que ahí estarían los mismos líderes religiosos, y le dice: ustedes son responsables 100% de la muerte de Jesús. Ustedes lo mataron. Pero Dios ya lo había planificado de esa manera, pero ustedes lo mataron. Él murió según el plan de Dios, pero ustedes tienen plena responsabilidad de lo que están haciendo. Ustedes lo ejecutaron. Nadie escapa del control divino. Ustedes son responsables. Ustedes lo ataron, ustedes lo entregaron, ustedes lo mataron para que lo matara. Ahora, cuando el apóstol Pedro dice que Jesús fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios, no está simplemente diciendo que Jesús sabía lo que iba a pasar, y como Jesús miró el futuro, lo que iba a pasar, entonces Jesús dijo: bueno, entonces como eso va a pasar, entonces yo voy a hacer esto, voy a entregarme. Dijo: no. En la Biblia, conocer no solo se trata de información, es actuar con un propósito. Y este versículo no solo nos dice que Dios sabía lo que iba a pasar, porque si fuera así no tendría mucho sentido, que Dios sabe lo que va a pasar. Pues no. Teníamos que decir entonces, bueno, Jesús murió porque Dios sabía que iba a morir. No, eso no explica nada. Lo que Pedro nos está diciendo aquí, porque la idea es más profunda, lo que Pedro nos está diciendo aquí, por favor, escúcheme, póngame atención y léalo, porque lo voy a poner para que usted lo pueda leer. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que la muerte de Jesús formaba parte del plan de Dios desde el principio. No fue un error, no fue una sorpresa, no fue una tragedia que salió fuera del control de Dios. No fue que Dios reaccionó a los acontecimientos. No, Dios lo planeó de esa manera. Y ahí es donde a veces quizás nosotros entramos un poco en confusión. Pedro nos da aquí dos expresiones claras: el consejo determinado de Dios y el anticipado conocimiento. No son dos ideas separadas, van juntas. Y a veces quizás no lo entendemos en nuestra mente limitada al 100%. Él conoce los detalles y eso es más que suficiente. El apóstol Pedro está convencido y presenta su argumento de que Jesús no fue víctima, ni tampoco elimina la responsabilidad humana. Les dice: prendiste y mataste. Estos hombres actuaron voluntariamente, nadie los obligó. Bueno, sí, nadie los obligó, aunque uno podría decir, cuando dice la Escritura, que ellos convencieron a la multitud para que gritara que los crucificara. Pero una cosa es convencer, pero nadie los obligó. Nadie le puso un cuchillo para que lo hiciera, o una lanza, pues, en ese tiempo. Nadie lo puso. Ellos actuaron con su misma maldad, lo mismo que gritaban una semana antes: ¡Hosana al Hijo de David! Son los mismos que ahora gritaban: crucifícalo. La multitud es fácil de convencer, de acuerdo si usted le dice lo que quieren escuchar. Entonces ahí vemos las dos verdades juntas. Dios gobierna soberanamente la historia
y el ser humano es responsable de sus actos. Vuelvo y lo digo, no necesitamos entenderlo completamente para cómo encajan estas dos realidades. Solamente tenemos que confiar en Dios. Jesús no murió porque perdió el control. Jesús murió porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, los que lo rechazaron y los que lo crucificaron son responsables. Pilato, aunque se lavó las manos, es igual de responsable y será llamado a cuenta. La cruz nos muestra dos cosas. Primero nos muestra lo peor de la naturaleza humana. Porque Pilato dijo, es inocente. Muchos de los que estaban gritando ahí sabían que era inocente. Y sin embargo gritaban, crucifíquenlo, y el otro lo entregó. Luego de que lo haga golpear y lo entrega. Y luego cuando está ahí muriendo, la gente se burlaban y se reían y hacían una cantidad de cosas. La cruz nos muestra eso, la dureza del corazón. Pero al mismo tiempo nos muestra el propósito salvador. El amor de Dios. Entonces, hermano, quizás usted se pregunta, pastor, ¿y cómo armonizamos estas dos verdades? Hermano, de que estos hombres actuaron libremente y que Dios estaba cumpliendo su plan. ¿Cómo lo armonizamos? Hermano, eso pertenece a la sabiduría de Dios, no a la nuestra. No necesitamos comprender todo para confiar en Él. La escritura es clara y escúcheme con atención. El ser humano es responsable de su pecado. Nadie peca obligado contra Dios. Nadie podrá excusarse diciendo, es que yo solo cumplí un plan divino. No. Eso Jesús lo dejó claro la noche que fue entregado en Lucas capítulo 22, versículo 21 al 22. Y vamos a partirlo por partes o a leerlo por partes. Jesús lo dejó claro allí. Le voy a dar la oportunidad para que lo busque. En la última cena, están allí listos, dice el Señor Jesucristo en el versículo 21 de Lucas capítulo 22. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y luego añade, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es lo que está diciendo, aquí está la mano del que va a entregar. El Hijo del Hombre va según el plan que va todo establecido. Pero inmediatamente aclara. Pero hay. Ese ay es de lamento. Ay de aquel por quien es, ay de aquel hombre por quien es entregado. En una sola declaración el Señor Jesucristo presenta estas dos verdades a la misma vez. Su muerte estaba determinada, o sea, yo voy a morir porque está establecido, así está planeado, pero Judas fue plenamente responsable de su traición. No fue víctima del plan de Dios. Él fue culpable por su propio pecado, por su propia ambición. Dios gobierna soberanamente la historia y el hombre es responsable de sus acciones. Quizás no entendemos completamente cómo encajarlas, reconciliarlas, pero la Biblia es clara en presentarlas juntas sin contradicción. Entonces Pedro lleva esta verdad directamente al corazón de estos hombres y les dice, ustedes fueron responsables. Lo responsabiliza de ellos. Ahora, mira algo interesante, hermoso aquí que vemos. Pedro no comienza
el llamado a la salvación hablándoles primero de la belleza de Jesús, sino que confrontándolos con qué, con su pecado. Él no le dice, Jesús tiene un plan maravilloso para ustedes. Jesús te ama. Jesús es maravilloso. Jesús es glorioso. No. ¿Cómo comienza? Ustedes han pecado. Hermanos y estimado amigo, la salvación o el mensaje de la salvación no comienza diciendo a la gente cuán bueno es Cristo. Perdone, a todos o los más antiguos nos educaron de esa manera. Presente el mensaje de salvación a la gente. Bueno, dígale, Dios es bueno. Pregúntele, hermano Jeremías, quizás de los más antiguos en la fe aquí. Pregúntele a mis papás. Pregúntele a la hermana Ismari, quizás los más antiguos. Pregúntele al hermano Vázquez, quizás también que fue educado en el camino del Señor. ¿Cómo nos enseñaron? Diga a la gente, Dios es su amor y tiene un plan maravilloso para tu vida. Vaya a Romanos. Es mi oración que un día estudiemos el libro de Romanos. Pero cuando estudiemos el libro de Romanos, usted se va a notar que los 3 primeros capítulos, el apóstol Pablo en este caso, se la pasa hablando de ¿qué? Del pecado. Eres pecador, has hecho esto, y es más, se atreve a decirles que no hay ni siquiera un solo justo, porque todos nos creemos buenas gentes, porque no hemos matado a nadie, no hemos robado a nadie, tengo una sola esposa, tengo un solo esposo, soy buen padre, soy buena madre, yo no le hago mal a nadie, nomás me falta la aureola y las alitas y empezar a volar para levitar. No, el evangelio no se presenta hablando cuán bueno es Cristo, se presenta hablando del serio pecado. Ser salvo no solamente es reconocer la gloria de Dios, es reconocer la oscuridad de nuestro propio corazón. Porque nadie viene a Cristo hasta que entienda que es culpable y su necesidad de un Salvador. Nadie. Eso es lo que el Espíritu Santo dice en Juan capítulo 16, o el Señor Jesús sobre el Espíritu Santo. Juan capítulo 16 dice lo siguiente, cuando Jesús dice, cuando yo me vaya les conviene. Y dice, cuando Él venga, o sea el Espíritu Santo dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el que convence es el Espíritu Santo, no es el predicador. El predicador simplemente presenta el Evangelio. El Espíritu Santo convence de pecado. Y en el versículo 9 explica, el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Usted es un buen esposo, usted es una buena esposa, usted no se emborracha, usted es un buen padre, usted no fuma, usted no tiene ningún vicio, pero no cree en Cristo. La Biblia dice que has pecado. Niño que me está escuchando, jovencito, oh, yo no he pecado porque yo soy un niño bien portadito. Si no has creído en Cristo, has pecado. Estás en pecado. Así que el pecado de aquellos oyentes y que sigue siendo el pecado fundamental hoy, principal hoy, es simplemente rechazar a Jesús. Ese es el pecado que condena. Rechazar a Jesús y creer en Él es lo que nos lleva a la salvación. Entonces para anunciar fielmente el Evangelio, si me permite decírselo hoy rápidamente, si queremos anunciar el Evangelio delante del Señor, debemos comenzar hablando a la gente del pecado. Y no es únicamente decirle las fallas o pecados que he cometido, no, hablarle del pecado más profundo del ser humano, porque todos los otros pecados vienen a raíz de eso, es que tú no has creído en ¿quién? En Cristo. Ese es el pecado más grande, no simplemente mentir y engañar. El pecado más grande es rechazar a Jesús como Salvador. Y creer en Él es comenzar a vivir de acuerdo a lo que Él dice en su palabra, no lo que dice mi corazón, ni lo que dice la cultura. Por eso nadie puede venir a Cristo primeramente sin reconocer su condición.
Amigo que estás en Cristo, la salvación no comienza cuando tú como persona te empiezas a sentir mejor contigo mismo, sino cuando reconoces tu necesidad desesperada de perdón. Cuando reconoces que has pecado contra Dios, que no hay otro camino, que no hay otra puerta, sino que el único camino es Cristo, que la única puerta es Cristo. Es cuando vienes a Cristo consciente de que has pecado contra Él. Y eso es lo que el apóstol Pedro hace con estos hombres aquí. Les presenta el Mesías y le dice, ustedes mataron al Mesías. Ustedes mataron al Mesías. Así que el apóstol Pedro presenta la vida de Jesús, presenta su muerte, que es dentro del plan de Dios, pero también ellos son responsables. Y esto nos conduce a nuestro tercer punto, el cual estudiaremos la semana que viene, si Dios nos da vida. Y es que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Pero antes de que nos vayamos, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida la vida y la muerte del Señor Jesucristo hoy? ¿Qué significa para nosotros como iglesia hoy? Lo primero, y quiero ser rápido, la vida de Jesús nos llama a una fe responsable, no a la ignorancia espiritual. Tú y yo no hemos visto caminar a Jesús físicamente entre nosotros. No. Pero tenemos más luz que muchos de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos la escritura completa. Porque tenemos el testimonio apostólico. Y porque tenemos la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Así que nadie puede decir, yo no sabía. No hay excusa. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con el Cristo o con el mensaje del Cristo que estás escuchando? Segundo, la vida probada de Cristo nos llama a una vida transformada. El apóstol Pedro dijo que Jesús fue un varón aprobado. Su vida fue pública, fue santa, fue coherente y fue respaldada por Dios. Como iglesia, no somos llamados únicamente a hablar de Cristo, somos llamados a reflejar con nuestro estilo de vida a Cristo. De nada nos sirve predicar a Cristo si al salir de este lugar somos un desorden allá afuera. En cualquier cosa, no voy a dar ejemplos porque no vaya a ser que pronto haya pasado algo por ahí o digan que estoy hablando de alguien. De nada sirve que aquí y al salir nos reflejamos a Cristo. Y vivimos de esa manera no para ganar la salvación. Vivimos de esa manera porque es el fruto de que ya somos salvos. La muerte de Jesús nos sigue recordando, hermanos, la gravedad del pecado, amigos. Nuestra responsabilidad. Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo, prendiste y mataste. Vivimos una generación donde la gente quiere gracia sin arrepentimiento, sin perdón. Queremos perdón sin arrepentimiento. Pero Jesús nos recuerda, o la cruz nos recuerda, que hay esperanza. Como iglesia no podemos perder la convicción del pecado y al mismo tiempo la importancia de predicar el evangelio. La cruz nos humilla, la cruz nos lleva a Cristo a cada instante, a analizar o examinar nuestra vida. Y cuarto, la muerte determinada de Cristo nos da seguridad y esperanza. Jesús no murió porque Dios perdió el control, el Padre perdió el control. Jesús murió porque Dios estaba cumpliendo su plan. Si Dios estuvo en control
del momento más oscuro de la historia, estimado hermano, está en control de tu vida. Yo no sé cómo esté pasando, las circunstancias que esté pasando, y tú piensas que Dios te ha abandonado. No, Dios está en control de tu vida. Confía, espera en Él. Espera en Él. El hecho de que Dios esté en control no significa de que todo será color de rosa. Te lo pongo de esta manera, no para que se asuste. Sobre todo los solteros. Los casados dirán, amén, pastor. Por los matrimonios es una bendición, es un gozo, es un placer. Pero hay momentos donde no todo es color de rosa. Hay momentos de dificultad, hay momentos de choques, de crisis. Entonces Dios está en control. La vida cristiana es gloriosa, es hermosa. Nadie dijo amén, pero amén. Yo entiendo que no digan amén en cuanto a los matrimonios, está bien que no digan amén, pero en cuanto a la vida cristiana es gloriosa. Pero hay momentos de crisis, de pruebas, y eso no significa de que Dios nos ha abandonado. Él está allí, Él tiene el control. Recuerden el Salmo 23, aunque ande, ¿cómo es que dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara, su callado, me infunden aliento. Hermano, la cruz nos enseña que Dios incluso en el mal, en el sufrimiento, en la injusticia, Él es glorificado. Amigo que estás en Cristo, déjame decirte algo. Hoy no estamos hablando tanto, hoy no comencé hablando tanto de la bondad de Dios. No significa que no sea bondadoso, Él es bondadoso. Sino de tu condición de pecado delante de Él. Necesitas un Salvador, has pecado contra Él. La Biblia enseña que si vienes a Cristo, encontrarás perdón y arrepentimiento. Si vienes a Cristo, encontrarás perdón y vida eterna, perdón. La cruz revela lo grave de tu pecado. Revela de que tú no podías salvarte por ti solo, pero que Dios te dio la oportunidad. Hoy Dios te llama al arrepentimiento, hoy Dios te llama a creer. Arrepentimiento significa que tú reconoces tu pecado, reconoces tu necesidad, reconoces que tienes que cambiar de dirección. Y creer significa confiar tu vida en Cristo, vivir de hoy en adelante en lo que Cristo dice en su palabra. Y dice que encontrarás vida y vida eterna. Pero te digo, estimado amigo, no endurezcas tu corazón. Clama a Dios para que Él te dé ese corazón de carne, para que puedas creer, para que puedas encontrar perdón y para que puedas disfrutar de una vida eterna en Cristo. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque a través de ella podemos ver tu vida, esos 3 años de ministerio, aprobado por Dios, no por los hombres. Esa piedra que los hombres rechazaron, el Padre la puso como piedra angular de su obra. Señor, gracias por todos esos milagros, prodigios, esas señales que nos llevan a ti, a la confirmación de tu mensaje. Pero también gracias por tu muerte, porque esa muerte nos muestra nuestra incapacidad de salvarnos. Señor, ayúdanos a aquellos que estamos en ti, para que cada día podamos afianzar nuestra fe en esas verdades.
Señor, que cada día podamos examinar nuestra vida y nos analicemos si estamos viviendo a la luz del Cristo que predicamos. Señor, pero también oramos por aquellos que no han creído en ti, aquel niño, aquel joven, aquel adulto. Señor, que todavía no ha puesto su confianza en ti, para que hoy pueda confiar en ti. Para que hoy pueda reconocer su pecado, que ha sido culpable de pecado, de no amarte, que ha sido culpable de no darte lugar en su corazón, que ha sido culpable de la mentira, del engaño. Y hoy pueda venir a ti. Oh Señor, pero también oramos por aquellos que se identifican como cristianos, pero tienen su corazón duro como estos líderes religiosos, que pensaban estar en la verdad, pero estaban rechazando la verdad. Que pensaban que estaban esperando un Mesías, cuando en realidad estaban rechazando el verdadero Mesías. Señor, mi oración es para que si hay alguien que está engañado de esta manera, que hoy tu Espíritu Santo traiga claridad, quite esa venda y pueda venir y reconocer la necesidad tuya, la necesidad delante de ti y clamar por perdón y arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cumple el propósito. Que aquel que no te conoce pueda llegar a conocerte, aquel que te conoce que siga siendo edificado, Señor, y aquel que siga rechazando tu mensaje, oh Dios, según tu palabra, seguirá en condenación, amontonando ira sobre su cabeza. Señor, obra, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.